Ahorita iniciamos, patojos, permítanme. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Vamos a dar paso a la actividad del día de hoy, que es primer tema, que es historia. Y vamos a definir, digamos, algunos conceptos que se dan. Históricamente, pues la palabra proviene de iropia, historia, indica investigación o información. Y lees la historia, la historia es investigar. Hechos que ya se han ocurrido son los hechos pasados que han ocurrido en la realidad. De hecho, vivimos la historia como nosotros sujetos de la misma en nuestro acontecer, ¿verdad? Todos los hechos históricos son pasados. No todos los hechos pasados son históricos, pues solo son históricos aquellos acontecimientos que son estudiados e interpretados, reconstruidos por el historiador, que utiliza fuentes de diverso tipo, donde se sustenta, digamos, una teoría y se apoya a diversas técnicas de investigación. El objetivo de la historia es aportar conocimientos sobre todo aquello que ocurrió en el pasado, para así comprender lo que ocurre en el presente y en la medida de lo posible prevenir lo que posiblemente ocurrirá en el futuro. La historia es una herramienta que permite el reconocimiento crítico de la diversidad y las tradiciones que nos rodean, y permite que las personas puedan conocerse como individuos y como parte de un grupo social. En este contexto, digamos, de alguna manera, esos hechos que determinan, o hechos de masa, los movimientos de población, como la producción, luchas sociales, sin olvidar, digamos, hechos como las guerras, las revoluciones, son parte de ese cúmulo de hechos que es el objeto de la historia como ciencia, ¿va? Esos acontecimientos que tienen un realce y un impacto, especialmente a nivel nacional como mundial, ¿verdad? Ustedes, un golpe de Estado en Guatemala, la elección de un presidente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída de la bomba atómica, la desintegración de la Unión de Repúblicas Sociales, etc. Son acontecimientos profundos que marcan acontecimientos históricos en un momento determinado. Y algo muy importante que como en todas las ciencias, para ustedes, este tipo de ciencia debe de tener una objetividad por parte del investigador, para ustedes, es ver las cosas tal como son y no como quisiera darte, porque cualquier hecho histórico lo puede interpretar uno de diferente manera. Digamos, hay una historia, por ejemplo, de los vencidos, otra historia de los vencedores.
Quienes escribieron sobre Guatemala, su historia y desarrollo político-social, muchas veces estuvieron influenciados por su religión, digamos en el caso de la conquista y colonización, formación profesional, estamento social, económico o experiencia de vida, lo cual se manifiesta cuando dieron credibilidad o justificación a diferentes actos y hechos de la vida que ocurrieron en determinado tiempo. Nosotros podemos, la imagen es bastante elocuente donde uno puede inducir a ciertos elementos que se dieron en este contexto. Ustedes, nosotros podemos observar aquí a través del aspecto religioso, digamos, en las primeras venidas, la aceptación del uso de la fuerza, de la explotación, del asesinato a ustedes, de la deforestación, del trato inhumano que recibieron especialmente los nativos durante esa época, ¿verdad? Permítame un momentito. Pues estos elementos son la que la hace importante. Permítame un momentito. Disculpe, perdón, solo estaba. Pues les decía que la historia está en este contexto dependiendo el tipo de época en que se desarrolla. Y en este contexto estamos hablando de una historia narrada especialmente por españoles, del grupo dominante, ¿va ustedes? Mientras que hay muy poca información, especialmente de los grupos dominados, de los mayas o de los nativos. Es una historia totalmente diferente. Para los vencedores, que eran los españoles, pues es una época de traer, digamos, el idioma, vestimenta, economía, etcétera, una serie de privilegios, pero para los nativos significó destrucción, muerte, explotación, violación, etcétera. Entonces, es de hacer notar que la historia hay que ver desde el punto de vista
ideológico en la cuestión de las personas. Desde luego que más adelante, digamos, aquí podemos observar también parte de lo religioso para ustedes, la explotación con que son objeto. Por un momento, digamos, estuvieron de acuerdo con este tipo de situación, pero más adelante se dan cuenta de la barbarie que están cometiendo. Y entonces es la misma iglesia que de alguna manera, digamos, propugna, especialmente por establecer o por solicitar al rey Carlos II, Carlos III, me parece, la emisión de las leyes nuevas en el cual se evita la esclavitud, especialmente de los nativos, para ser vasallos del rey. Entonces, esta es la riqueza a ustedes con que la historia, nosotros podemos ir interpretando la historia y digamos, nosotros podemos, aparte de estos elementos que le enseñaba de la religión, de la esclavitud, de la muerte, nosotros podemos observar otros elementos que coadyuvaron especialmente a la derrota, especialmente de los nativos. Caballos, espadas, armaduras, ¿verdad? Que en aquel entonces no los conocían. Además, hay otros elementos importantes como lo son el mosquete, el cañón, la pólvora, que desconocía totalmente los nativos en aquel entonces y que crearon en un momento determinado un gran cisma, especialmente con ellos, ¿verdad? Las fuentes de la historia, naturalmente, pues, podemos considerarlas que han sido a través de dos elementos importantes, dos grandes grupos, restos y tradiciones para ustedes. Los restos podrían ser armas, trajes, instrumentos, documentos, fuentes de la historia. En este contexto estamos hablando, digamos, nosotros podemos a través de las armas cronológicamente determinar a qué época pertenecen. Los trajes no es lo mismo, los trajes que utilizaban los nativos o los indígenas en aquel tiempo que los que utilizan actualmente, ¿va? En los trajes, digamos, dependiendo de la clase social en que se establecía, digamos, los nacehuales, los esclavos utilizaban, digamos, un taparrabo, mientras que el sector social o la clase alta, digamos, dentro de lo que eran los nativos, utilizaban plumaje, capa, adornos de oro, etcétera. Ustedes había una diferenciación también, especialmente con esto. Instrumentos de documentos de la fuente histórica, todavía podemos conservar libros como el Popol Vuh, Rabinal Achí, Memorial de Sololá, incluso los códices mayas que no se encuentran en Guatemala, sino se encuentran en Alemania, España, me recuerdo que otros países, México. Y esto es parte de lo que nos permite conocer de alguna manera cómo fue lo que se dieron en un momento determinado estos tipos de elementos para poder conocer parte de la cultura de los mayas. También tenemos lo que son las tradiciones. Suelen ser figuradas como un cuadro, orales como una leyenda, un romance y escritas como las obras históricas o literarias de una época. Ustedes, nosotros tenemos una infinidad de leyendas en la historia de Guatemala. A mí me apasionaba mucho, por ejemplo, cuando podía leer, ¿verdad? Ustedes, el famoso sombrerón, chaparrito vestido de negro con una gran guitarra, el sombrero más grande que él parece, y que le cantaba a las bellas mujeres, especialmente desde afuera de la ventana, con un canto bastante significativo o emotivo, ¿va? Ustedes, es una parte de la tradición, creo que se celebraba mucho en partes antiguas. La otra que es muy común a veces es que la famosa ciguanaba, especialmente para los bulos, ¿va? Ustedes, que dice que se puede observar un cuerpo de una belleza muy particular, pero la mujer de caballo, y que si la mujer lo sigue o algo por el estilo, lo ve, digamos, se gana. Entonces, tenemos una riqueza muy especial en todo lo que es la literatura escrita, especialmente en épocas antiguas, no precisamente de nativos, pero sí durante esta época de la colonia, donde se crearon de situaciones mitológico muy relacionadas, especialmente con lo que era la religión, la moral, etcétera. ¿Ustedes? Entonces, en este contexto, la historia de Guatemala es muy bonita
Desafortunadamente, con la llegada de los españoles, estos individuos lo que hicieron fue quisieron deshistorizar especialmente con la quema, destrucción de todo vestigio escrito que tuvieran especialmente los nativos, ¿verdad? Fueron muy pocas obras las que lograron rescatarse, muchas de ellas fueron traducidas especialmente por algunos frailes españoles, ¿verdad? Hay que hacer notar que los frailes primero jugaron un papel muy negativo, pero más adelante pues van a significar, digamos, muchos de ellos para la protección especialmente de los nativos. Después tenemos lo que van a ser las famosas efemérides. Las efemérides es la relación de aniversarios que recuerdan un hecho importante. ¿Qué pasó, digamos, el 29 de enero de 1996? ¿Qué pasó en un día como tal, al día de hoy? Pues el 29 de enero de 1996, y estuviéramos en la misma época, solo que diferente año, se firmaron los acuerdos de paz. ¿Qué pasó el 20 de 1944 con el 20 de octubre? Se celebra el proceso de la Revolución de Octubre en Venezuela. Después tenemos lo que son los famosos diarios, relación en la que los sucesos están registrados cada día. Puede ser un libro o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus vivencias o pensamientos de diario. Puede ser un género literario que consiste, digamos, en la narración que lleva a cabo una persona autora de diario, las experiencias personales que va viviendo. Yo siempre tuve la intención, pero se quedó en intención. He visto más que las señoritas, digamos, las mujeres, con este tipo de ¿verdad? O sea, como que son más ordenadas. Uno digo, yo no, bueno, no hablo por los jóvenes que están ahí, yo personalmente nunca me preocupé por eso, ¿eh? Pero algunas veces ha servido para algunas situaciones. Me recuerdo que hace algunos años una trabajadora administrativa desafortunadamente pues con su hermanita la mataron un madero, va ustedes, la mataron y nadie sabía por qué, va ustedes, todo estaba, nadie daba qué había pasado, una niña de 15 años, va ustedes, 14 años, y ella en su diario explicaba, ¿va? Encontraron un cuaderno, en su diario encontraba que una de estas personas le había dicho que quería ser su novio, no sé qué más, ¿va ustedes? Y que ella se había negado y que él le había amenazado que era de él o de ninguno a ustedes, y cabal así fue a ustedes. Entonces, los diarios muchas veces permiten conocer interioridades, aunque posiblemente después de alguna situación negativa, de qué es lo que vive una persona, ¿verdad? Después tenemos lo que son los anales. Los anales es una relación en la que los hechos ocurridos se cuentan especialmente por años, de escrito histórico, registran acontecimientos cronológicos año por año. Los mismos contienen actas, documentos históricos y piezas relativas a una determinada materia. En este contexto podemos decir que son estos aportes, especialmente de la escuela, especialmente de los anales, de esos acontecimientos que se dan por año. El año tal se suscitó tal situación o tal acontecimiento, posibles causas, por ejemplo, abertura, digamos, de esta situación de que se está viviendo en Villanueva, formado por un montón de elementos constitutivos, drenajes, un montón de cuestiones de carácter fluvial, ¿verdad? Entonces, estas son parte de lo que encontramos especialmente en los años. Los cronicones son especialmente los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron artísticamente, ¿verdad? Relaciones breves semejantes a los anales fueron muy empleados, especialmente durante la época de carácter medieval.
Después tenemos lo que son las memorias. Las memorias son relatos escritos de una manera privada y sin intención de que pasaran a la posteridad, en que el autor refiere sucesos acaecidos durante su época. Por ejemplo, las memorias implican un conjunto de estructuras cerebrales, procesos, digamos, que permiten fijar, guardar y recuperar múltiples informaciones, reconocer acontecimientos como familiares, recordar hechos pasados, mantener información del tiempo necesario para ser utilizada. Digamos, estos hechos escritos también requieren de mucho detallismo con respecto a cómo se realizan, ¿verdad? Aunque de alguna manera existen memorias a corto plazo o a largo plazo. Hay una situación que uno puede recordar con mucha elocuencia, dependiendo del tipo de época en que uno se daba. Eh, Les decía yo a los compañeros, nosotros allá por los años, a la gran puchica, por los años 60, creo yo, más o menos 60, y por ahí. Nosotros estudiamos en la escuela primaria, ustedes, la escuela primaria era totalmente diferente a la actualidad. Eh, Allá nos corregían con un palo de escoba. Ustedes en quinto y sexto tuvimos el mismo profesor que en aquel entonces era instructor del Holba. Usted nos pegaba unas, ya saben qué va ustedes. Cuando no aprendíamos una lección, nos jalaban de las patillas, de las orejas para ustedes. Y les decía yo que memorísticamente con los compañeros, nosotros estábamos muy identificados. La escuela estaba en la zona 1. Estaban muy identificados, digamos, en el deporte, ¿verdad? Nos gustaba ir a chamusquear, pero en aquel tiempo solo salíamos de la escuela y toda la pandilla se iba a jugar fútbol a unos campos cercanos. Pero también como en aquel tiempo no era como el actual, ¿verdad? Ustedes, me recuerdo que nos capeábamos. Se iba unos 20 más o menos. Y lo importante de eso es que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, de transportarnos especialmente en el tren, ¿va ustedes? Entonces lo agarramos ahí por zona 1, por Gerona. Cuando venía el tren, todos, cada quien corría para agarrarse una escalería y nos mirábamos donde era la zona 20, donde es actualmente la zona 21. Había unos campos de 15, se llamaba, y ahí nos íbamos a chamusquear. No me recuerdo cómo nos regresamos, pero yo creo que de la misma manera, porque en aquel tiempo no teníamos plata, ¿va? Éramos patojos así. Nos regresamos de la misma manera en tren. Y al otro día usted nos estaba esperando el profesor fulano, mengano, y nos formaban en fila. Ustedes otra vez a darnos, aparte de darnos, otra penqueada por parte de la mamá o el papá, ¿va? Usted por habernos cambiado de clase. Son hechos interesantes, bonitos, enriquecedores que le permiten a uno tener una memoria bastante refrescante porque fue agradable durante esa época. Entonces se recuerda uno con todos los detalles más o menos que uno puede establecer, ¿verdad? Después tenemos lo que son las famosas crónicas, que son relatos ordenados en el tiempo, que abarca un espacio limitado de tiempo como uno o varios reinados, ¿no? Ustedes, consiste en la exposición, digamos, de acontecimientos con la, digamos, peculiaridad de la introducción de elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. Es un género literario, es, digamos, recopilación de hechos históricos narrados en el tiempo. Dentro de esto podríamos tener como característica, digamos, la crónica periodística, por ejemplo, de lo que fueron las Torres Gemelas, ¿verdad? Aquel 11 de septiembre en que desafortunadamente algunas miles de personas, creo que 3.000 personas fallecieron por unos atentados de carácter terrorista. Es una crónica que se puede manifestar durante este tiempo, ¿no? Y la biografía no es más que la relación histórica de la vida de una persona. Ustedes,
puede ser la biografía de un presidente, ¿verdad? Que refleja que nunca ha estado en una situación semejante como la actual, ¿verdad? Cada presidente tiene diferentes elementos o acontecimientos que se manifiestan en un momento determinado. Creo que algunos otros presidentes no creo que hayan vivieron otro tipo de epidemia, pero no como la actual. A usted le tocó al Yamatei este tipo de pandemia que ha tenido una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, etcétera. Ustedes, esto puede incluirse dentro de lo que es su biografía. También tenemos otros elementos como ciencias auxiliares de la historia, especialmente lo que van a ser la geografía, ¿verdad? Y la cronología nos dice dónde ocurrió el hecho, la cronología cuándo. Estos se dice que son los ojos de la historia, ¿verdad? Usted, la, la geografía moderna, digamos, es una disciplina cuyo objetivo primordial es dar una explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino también cómo, cómo estudia y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son, ¿verdad? Entonces, este es un elemento importante que se da especialmente dentro de lo que es las ciencias auxiliares, y la cronología es cuándo, ¿verdad? Ustedes. Después tenemos la cronología. La arqueología después estudia los monumentos, especialmente del pasado. Decía yo, Guatemala tiene una riqueza inmensa, especialmente respecto a la arqueología y a los monumentos del pasado. Pero la riqueza de nuestro no se centra exclusivamente en los monumentos históricos que están, sino todavía tenemos una cantidad bastante significativa de que investigar sobre determinadas áreas de población, especialmente de los grupos, diferentes grupos mayas. El problema de la arqueología, a mí me encantaba la arqueología, yo siempre quise ser arqueólogo. Desafortunadamente las condiciones económicas eran diferentes y había que salir y no se podía, tenía que uno que dejar de, no podía trabajar porque el trabajo de campo era bastante fuerte, pero no me arrepiento de la historia, ustedes. Entonces la arqueología tiene un campo de estudio enorme todavía. En las partes bajas, digamos, todavía Petén y todo ese tipo de territorio, hace falta por descubrir mucho más monumentos para ustedes, muchas más ciudadelas. En la parte alta también, en lo que es Quetzaltenango, Huetenango, Quiché, hay otras ciudadelas, pero el problema de la arqueología es que se necesitan muchos recursos económicos. Y esos recursos económicos, por lo menos en Guatemala, son muy limitados. No les gusta invertir en este tipo de situación de investigación arqueológica sin saber que es una fuente especialmente para turismo. Entonces, la mayoría de las donaciones vienen del extranjero. Prácticamente son los extranjeros los que han descubierto, digamos, tantas ciudadelas en Guatemala. Desafortunadamente, por los años 40 o 50, me parece que de alguna manera, por los años 40 o 50, fíjense que, digamos, hubo un saqueo de los templos. En aquel entonces los principales los enterraban con oro, con jade, piedras preciosas, etcétera. Entonces lo que hacía la gente en aquel entonces, abrían las tumbas, etcétera, y se robaron mucha, digamos, piedra preciosa, collares, diademas, etcétera. Ustedes que hubieran permitido saber
digamos, la tumba a quién más o menos pertenecía, a qué sector social alto pertenecía. Pero, digamos, esto ya se suscitó. Muchas de estas reliquias arqueológicas han aparecido especialmente en Europa, Francia, Italia, España, y su valor es un valor, no tiene valor, ¿verdad? Le ponen un precio, pero el valor es enorme porque es parte de la historia de un país, ¿verdad? Después tenemos lo que va a ser especialmente la paleografía. La paleografía, digamos, enseña a leer los documentos sanguíneos escritos en papiro, pergamino, papel, etc. ¿Usted? Es una técnica, leer documentos, secciones, textos antiguos y determinar el proceden y el periodo histórico. Nosotros, digamos, en la escuela que estudiamos, escuela de historia, nosotros llevamos, no me acuerdo si uno o dos de paleografía. Entonces, nosotros teníamos que leer documentos del siglo XV o XVI, ¿verdad? Entonces, el tipo de escritura lleva una serie de ganchitos que lo hacen diferente. Las palabras cambian, algún tipo de letra cambian. Entonces, hay que irlos interpretando letra por letra. Al principio, pues, se pone uno algo enojado, pero conforme uno va adquiriendo experiencia, se le vuelve demasiado sencillo a ustedes. Y la forma de escritura más romántica, ¿verdad? Un poquito más alto de lo que hoy estamos establecidos. Pero es una técnica muy importante para poder precisar qué es lo que el documento en un momento determinado persigue, ¿verdad? Después tenemos lo que es la epigrafía. Abarca no solo el desciframiento y lectura e interpretación de las inscripciones con el fin de obtener mayor cantidad posible, ¿verdad? Enseña a leer las inscripciones antiguas en piedra, metal o mármol o bronce, ¿verdad? Recuérdense que muchas veces, digamos, en lugar de dejar plasmado en papel, lo hacen especialmente en otro tipo de metal, ¿verdad? Ustedes a través del metal, e incluso esto podemos establecerlo, digamos, como lo hacen hoy actualmente a través de las lápidas, ¿verdad? Ustedes, solo que anteriormente se decían en el tiempo de los romanos, hoy los griegos, este tipo de los romanos más que todo, ¿verdad? En ese tiempo. La filología, las lenguas en que están escritos los documentos, los distintos o época, ¿verdad? Se le conoce también como a la ciencia de la lengua, sobre una lengua en particular, de su historia y de su gramática. La filología no solo consiste en el estudio de una lengua, sino también en el estudio de la literatura de un pueblo. A través de ese estudio se pretende conocer la cultura del mismo. Podríamos hablar especialmente de lo que es el Popol Vuh, de lo que es los anales de los cachiqueles, Rabinalachi, la forma especialmente en que convivía la sociedad en ese momento, no solo en su parte económica, sino en su parte política, sino en su parte especialmente de carácter cultural, ¿verdad ustedes? Y la diplomática, que enseña a juzgar o falsedad o autenticidad de los documentos antiguos de carácter oficial, por ejemplo, diplomas. No solo diplomas, para ustedes hay gente que se dedica especialmente a investigar, digamos, incluso la rúbrica o la firma de una persona si realmente es auténtica. Comparada con otros documentos más antiguos, esto se da muchas veces en la compra de un tipo de documento o alguna firma. Ustedes, les decía yo, por ejemplo, una firma de los años de 1800 y pico, o una firma de Napoleón Bonaparte, ¿va? O algún documento escrito con la firma de él, tiene un valor incalculable dentro del aspecto, digamos, de ventas, especialmente en algunos centros que se dedican especialmente a la antigüedad, ¿va? Ustedes, o una firma de Shakespeare, una firma de Víctor Hugo, especialmente para un cuadro de pintura, digamos, dependiendo del tipo de firma. Si fuera Víctor Hugo o Da Vinci, adquiere un precio de millones para ustedes.
yo hago un cuadro y pongo mi firma, ¿sabes? Lo tiran, digo yo, pero las personas que han adquirido una enorme, digamos, remembranza a través de sus obras, es enorme lo que pueden establecer, ¿verdad? Después tenemos la numismática, ciencia de las monedas y medallas antiguas. Pues eso ya, pues eh, los billetes o monedas antiguas realmente adquieren un valor muy significativo dependiendo del tipo de año y en la época que se establecieron. Creo que tienen un valor enorme, ¿va? Ustedes, gente que ha guardado por muchísimos años, pueden valer miles de dólares o miles de quetzales. Aquí en Guatemala uno, ahorita no, en el siglo pasado todavía tenía uno moneda de 50 centavos en aquel entonces, me acuerdo cómo se llamaba, pero todas estas han ido desapareciendo, la gente no las cuidó, son muy pocas personas que los que realmente les gusta la numismática. Tenemos la heráldica también, especialmente que es la ciencia de los escudos o blasones. Yo creo que todos, de alguna manera, cuando no sé si han tenido la oportunidad de poder buscar o investigar, digamos, qué significan sus apellidos. Pues generalmente casi todos tienen origen de carácter español por la relación o mestizaje que se dio, y siempre aparece un escudo en el cual, digamos, puede ser López, Aguilar, Arriaga, etcétera, y ese es con el signo con que identifica la familia especialmente o el procedimiento con que de nacimiento de los apellidos, ¿verdad? Y por último, la clíptica, que es la ciencia de los grabados. Eh, digamos, es un arte de grabar o tallar las piedras preciosas o cuños en acero para elaborar monedas y medallas. Ahora es muy común hacerlo. Antes era un arte poder elaborar especialmente el tipo de moneda porque no había un instrumento eficaz, ¿verdad? Sino que se hacía especialmente a mano. Es parte de lo que son las ciencias auxiliares en un momento determinado. Después tenemos lo que van a ser las eras históricas, especialmente el estudio de la medida del tiempo, y facilita la historia, el encuadramiento y localización de los hechos, especialmente con que se estudia. Tenemos, digamos, la primera que tenemos es la era de las Olimpiadas, dice. Esta se celebra especialmente a partir de los años 776. Se tiene constancia, digamos, de la existencia de Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Nacieron en la ciudad de Olimpia, de ahí su nombre, y se dice que se dieron cada 4 años hasta el año 393 después de Cristo. Después tenemos lo que es la fundación de Roma. También, de alguna manera, se inicia en los años 753. La antigua Roma o Roma antigua fue tanto la ciudad de Roma como el estado que fundó en la antigüedad la civilización romana de origen latino y se formó en el siglo XVIII, antes especialmente de Cristo. Después tenemos lo que son las Lágidas o de Filipo, comienza en el año 12 del 11 del 324, muy común, especialmente usada en Egipto. La era hispánica, utilizada en España, en la península ibérica, en los años 38 a.C., en el cual Augusto pacificó especialmente Hispania. Ustedes. La era cristiana se inicia, esa era histórica, a partir del nacimiento de Cristo, durante la época
Compañero, se salió el licenciado. Seguro se le falló el wifi.